Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia, el procurador, el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guanajuato, Vicente Esqueda. Procurador, muy buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días a ustedes y a su auditorio. Varios temas de qué platicar. Primero, en términos generales, en un primer vistazo de lo que ha acontecido, de lo que ha recibido recientemente la Procuraduría, ¿ha habido más o menos quejas contra que antes, procurador, y contra quién se han presentado estos recursos? Gracias. Bueno, pues desafortunadamente, y digo desafortunadamente, porque detrás de cada número que se dé a conocer en los datos de la Procuraduría, pues se trata de una persona o a veces de varias personas, es decir, no son solo números, son personas detrás de cada queja donde hay una presumible violación a derechos humanos. El año pasado cerramos con 1,676 quejas, un 128 arriba de lo que fue el 2021, y esto representa pues todo un reto de trabajo y decía desafortunado porque pues es una violación a derechos humanos presumible. Y evidentemente eso hace que todo el equipo de trabajo de la Procuraduría pues tengamos que ponerle mucho más énfasis en sacar ahora muy rápido todas esas quejas que ingresaron. Ahora, esto tiene una doble lectura. Un mayor número de recursos que se presentan ante la Procuraduría porque hay más actos presuntamente violatorios de autoridades o porque los guanajuatenses confían más en la Procuraduría y ahora asisten con mayor, en un mayor número de ocasiones. ¿Cuál sería la lectura que tienes, procurador? Yo creo que son las dos. Yo creo que son las dos. Sin lugar a dudas, el hecho de que se estén recibiendo más quejas es una muestra de la confianza que la gente le está depositando a esta institución. Yo sí he detectado que después de la notificación o que se hacen públicas algunas resoluciones de recomendación que han sido mediáticas, sí se incrementa el número de quejas que se reciben. Pero a la par, y es esa otra parte también, que las autoridades pues están cometiendo más actos. Y también hay un detalle importante, la sociedad ahora está muy atenta, ahora con esto de los teléfonos celulares, a videograbar, a documentar todas estas actos que hacen las autoridades y que no son correctos, y que bueno, pues esto genera que incluso nosotros hayamos tenido que haber aperturado quejas de inicio oficioso. En el 2021, por ejemplo, fueron 4, el año pasado fueron 27, pero fueron quejas que, si me lo permiten, son muy gráficas, son muy evidentes, y por eso incluso las iniciamos de oficio. Ahora, ¿cuáles son, para recordarlo y para quien no lo sepa, que quede claro, procurador, los tiempos que se toma la Procuraduría para llevar a cabo una investigación, y cuáles son las sanciones las recomendaciones que da a conocer la Procuraduría, y si son obligatorias para las autoridades? Mira, iniciaré por los tiempos. Debo reconocer que estamos trabajando en abatir un cierto rezago que había en la institución, y sí, los tiempos nos hemos llevado, y en promedio 1 año, y en algunos casos un poquito más. No es, por supuesto, lo que marca la ley. La ley no establece topes, pero sí dice que tiene que ser rápida, pronta, expedita, como la justicia, y sabemos que justicia que no es pronta ni expedita, pues tampoco es justicia. Estamos abatiendo estos tiempos. Ya tuvimos reunión con todos los subprocuradores, la subprocuradora, son los responsables de la investigación, y tenemos que estar terminando en un máximo de 3 meses una investigación, y posteriormente emitir la recomendación de manera inmediata. Ajá. Las resoluciones se denomina que no son vinculatorias, no es otra cosa más que no son obligatorias. Okay. La parte interesante es que nuestras resoluciones se dan a conocer o se hacen públicas, y entonces la presión para que se acepten y se cumplan tiene que venir de la propia sociedad. Por eso nosotros lo hacemos ante la sociedad, y la idea es que todo el mundo las acate. De hecho, prácticamente hemos tenido todas las resoluciones aceptadas y cumplidas o en proceso de cumplimiento, salvo una que por ahí se nos quedó del año pasado. Ahora, antes de hablar de esta una, tú haces una recomendación, procurador, a la policía, a la fiscalía, quien sea. ¿Hay un tiempo perentorio en que un alcalde, un fiscal, un gobernador, un secretario de salud, un secretario de educación
¿tiene que cumplir con la recomendación que tú le hiciste o tampoco ahí hay tiempo? No, ahí sí hay tiempos. Una vez que se le notifica, tiene 5 días hábiles a partir de que se le notifica para decir si la acepta. Y de ahí tiene 15 días hábiles también para mostrar o dar ese cumplimiento. Sin embargo, esos 15 días sí se pueden ampliar en función de los detalles que se han puesto en la resolución. Por ejemplo, inicios o procedimientos de responsabilidad administrativos. Una persona sujeta a un procedimiento de responsabilidad administrativo puede litigarlo y entonces sí se va a llevar más de los 15 días. Esos son los detalles que luego hacen que el cumplimiento sí se pueda tardar un poco más. Ahora, aquí en el tema, una cosa es decir no la acepto y otra cosa es decir sí la acepto pero no te digo cuándo. ¿O para efectos de la Procuraduría exactamente lo mismo? No, la diferencia es que una vez aceptada, sí se convierte obligatorio el cumplimiento de todos los puntos. Y entonces sí le damos ya un seguimiento a que la cumpla. De hecho, estamos en ese proceso de hacer público todo el avance que se tenga en el cumplimiento de cada una de las resoluciones de recomendación. Pero si no se acepta, no es obligatorio cumplirla. Y si no se acepta, existe dentro de este mecanismo legal la opción última de solicitarle al Congreso que cite a comparecer a la persona que haya resultado responsable de esa resolución de recomendación. En este caso, llevar al Congreso, hay un caso en San Diego, ¿no? Es decir, de alguien que no cumplió, que no la aceptó. Por primera vez la Procuraduría puede llevar a alguien o este caso al Congreso y si es esto correcto, si hay un alcalde y qué fue lo que no aceptó, procurador. Sí, fue una resolución de recomendación en donde este presidente municipal, que además luego había sido hace otro periodo previo, se le notifica efectivamente al ayuntamiento como superior incluso del presidente municipal que pues este presidente municipal era responsable de unas determinadas conductas. La resolución está en nuestra página de internet, sobre todo por haber violentado a una mujer dentro de las instalaciones de la presidencia municipal. Y bueno, esta resolución se notificó el año pasado. Vinieron retrasando la respuesta a pesar de los requerimientos. Nos llegó por fin un escrito donde se señala que no se acepta y bueno, nosotros turnamos Procuraduría esta solicitud de comparecencia al Congreso del Estado y va a ser la primera vez desde que existe la Procuraduría, desde 1993, en donde se activa este mecanismo que es inédito y que el Congreso pues tendrá que darle cauce, citará a esta persona responsable, también su servidor tiene esa posibilidad de asistir a esa sesión y bueno, ya veremos cómo nos fija el Congreso del Estado, la comisión, cómo se va a desarrollar esta comparecencia, porque no ha habido ni una. El tema es, va al Congreso a comparecer, a explicar por qué no aceptó. ¿O a qué lo llama el Congreso? A eso tiene que ir a aceptar el porqué de su negativa, a aceptar esa resolución. ¿Ante el Pleno, ante la Comisión de Derechos? Digo, decías que es la primera vez que se supone que debe ser ante la Comisión de Derechos Humanos, pero recordemos que cualquier diputado o diputada puede asistir, no obstante que no sea integrante de la comisión. Yo creo que es un tema sumamente interesante y que dará una pauta para que en el futuro pues las autoridades sí respeten las resoluciones, que debo decirlo, absolutamente todas, salvo esta, han sido aceptadas y están en proceso de cumplimiento. El Congreso, de acuerdo a lo que a la estructura jurídica que hoy existe, ¿qué puede hacer una vez que escuche tanto a la persona, en este caso el alcalde de San Diego, y que escuche al ombudsman? Ahí esa es otra parte, porque es correcto, no existe formalmente qué es lo que va a suceder. Seguro existirá un pronunciamiento, una especie de exhorto, pero la ley, y este es un tema constitucional, incluso federal y estatal, no prevé que debe seguir después de todo esto. Ha habido, hace unos días supimos de una iniciativa aquí en el Congreso del Estado que fue desechada para que las resoluciones fueran de acatamiento obligatorio, pero eso no se puede porque la Constitución Federal no lo permite. Yo sí creo que debiera modificarse algunos aspectos desde la Constitución Federal. Ese es uno, pero por ejemplo el de las medidas precautorias.
también las autoridades pueden rechazar medidas precautorias porque tampoco es obligatorio que las acepten. Pero si me lo permiten, puede haber casos que en donde hay en riesgo la vida o hay en riesgo algún otro tipo de derecho, que si la autoridad decide no aceptar, habría consecuencias graves o ya de difícil reparación. Pero ese es un tema que yo sí creo debiera modificarse, pero tendría que iniciarse desde lo federal. En la Constitución. En la Constitución federal. Ahora, en este tema es, por primera vez dice que desde que existe la Procuraduría pudiera llegar el tema o va a llegar el tema al Congreso. Pero en los días de que no llegue el funcionario señalado, si acepta tu recomendación, ¿ahí termina el asunto y ya no llega al Congreso o esto ya definitivamente tiene que llegar allá? A ver, nosotros ya lo turnamos al Congreso. De hecho, el pasado jueves en la noche, de manera virtual, con firma electrónica certificada, hicimos el turno al Congreso del Estado y físicamente el expediente con los documentos, copias certificadas, fue el viernes en la mañana. Ok, y en esa reunión estaría los integrantes principalmente de la Comisión de Derechos Humanos, cualquier otro diputado que así lo disponga, podrías estar tú como procurador, y la persona afectada, procurador. Eso no lo prevé tampoco la ley. Yo creo que es un tema que sí debiera considerarse, pero supongo los diputados lo estarán contemplando. El asunto es que no está previsto pues ni en la ley orgánica, no existe en la ley de derechos humanos, no existe esta parte de reglamentación a detalle, como bien dices, que la víctima debiera o no estar, que si me lo permites, claro que debiera estar. Nosotros le hemos estado informando de los pasos que se han venido dando, es un derecho que tienen las víctimas y en este caso esa parte no está prevista, pero yo creo que sí sería importante que asistiera. ¿Qué significa para la Procuraduría, qué significa para ti como procurador que este caso llegue hasta ahí? Pues independientemente que todas han sido aceptadas, yo creo que lo relevante es que las instituciones funcionan. Es decir, la prueba de que todas las instituciones funcionan, e incluida la Procuraduría, es que todas las resoluciones que ya hemos platicado aquí, algunas interesantes o de mucho fondo, han sido aceptadas y la verdad es que las autoridades las han cumplido, debo reconocerlo. En este caso, es un tema que desconozco las motivaciones del por qué no se aceptó, pero bueno, ante ese rechazo, ante esa negativa, que puede haber de más de alguna autoridad, incluso es un derecho de las autoridades decir, no la acepto. Claro está, tienen que decir de manera pública y hacer pública, incluso en sus páginas de internet o bajo otro mecanismo, las razones del por qué no lo aceptan. Y claro que sí, alguna institución y la Procuraduría pudiera llegar a equivocarse, la autoridad está en todo su derecho en decir, no la acepto y estas son mis razones. Esa es una realidad, es un derecho que también las autoridades tienen. Pero en este caso, para mí, el hecho de que el asunto llegue al Congreso no es una muestra de que no respeta nuestro trabajo. Al contrario, esta autoridad está ejerciendo su derecho, pues que llegue al Congreso y que en una sesión, que seguro será pública, pueda de manera formal exponer las razones del por qué no la aceptó. Pues será interesante este tema. Vamos a ir a una pausa y seguimos platicando con el ombudsperson de Guanajuato, Vicente Esqueda Méndez. Pausa. Regresamos, son las 8 de la mañana con 22 minutos. Hay algunos reportes del auditorio. Estamos charlando con el Procurador de los Derechos Humanos, Vicente Esqueda. Pepe Pedrosa dice que te saluda y te da un reconocimiento, que él es una de esas recomendaciones y da fe del trabajo de la Procuraduría. Muchas gracias. Es un caso con un agente vial, ¿no? Es el caso ahí. Sí, muchas gracias. No recuerdo. Pepe. Hernán Carlos preguntas, ¿qué dependencias tiene más quejas violatorias de derechos humanos? El tema vinculado, relacionado a la seguridad pública municipal en general, es el tema del que más se reciben quejas y también del que más se han emitido recomendaciones. Ahora, el tema, por ejemplo, asuntos de salud también han pasado, asuntos de educación, Es que tenemos competencia para conocer de casos a nivel estatal, municipal, de prácticamente pues todas estas temáticas. El único que no conocemos temas electorales, temas de juicios o equiparables a juicios, pero sí hemos tenido casos de salud. El año pasado
dimos a conocer algunas resoluciones de recomendación respecto de aspectos de hospitales, en materia de maestros. Tenemos ahorita en investigación algunos de los casos que se han dado a conocer sobre temas de abusos en menores de edad en escuelas. Pues sí traemos de todo este tipo de temas, pero el que más suele generar fricciones y violaciones de derechos humanos son los temas relacionados a seguridad pública. ¿Cuáles son las principales causas o motivos por las que se puede alargar toda una investigación, un proceso? Usted, como mencionaba ahorita, están buscando darle esta agilidad y que en el menor tiempo posible ya se tenga una resolución. Pero ¿qué los retrasa a veces para poder llegar a tener esa agilidad? ¿Y qué tanto están respondiendo? Sobre todo, por ejemplo, las dependencias cuando le solicitan informes y todo este material. Reconozco que las autoridades mayoritariamente suelen responder dentro de los tiempos que se les fijan, que a veces son 5 días, 3 días, dependiendo de la gravedad de los casos. Curiosamente, luego lo que más nos ha entretenido y que es algo que estamos ahí ajustando, es el derecho de las víctimas que tienen a enterarse de lo que las autoridades responden. Porque entonces cuando una autoridad nos manda un informe, nosotros le tenemos que notificar a la víctima para que vaya y conozca ese informe. Cuando llegue el otro informe, también tenemos que notificarle que vaya a conocer el otro. Y a veces las víctimas no van tan rápido. Y hemos tenido casos, hemos citado hasta 4, 5 veces para que vaya a conocer los informes. Ahí es donde estamos haciendo algunos ajustes, sobre todo partiendo del interés que debe tener la víctima en conocer esos informes. Pero eso es lo que más nos ha retrasado, curiosamente. En algunos casos hay excepciones y también hemos tenido casos donde alguna autoridad ha retrasado. En los últimos meses, procurador, en los últimos meses he escuchado de personas, políticos sobre todo, que han señalado, ojalá el caso lo atrajera la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué casos lleva la Procuraduría? ¿Qué casos podría actuar la Comisión Nacional en Guanajuato? Y si haya algunos casos en que la Nacional haya atraído el tema para entonces poderlo trabajar. Es un periodista enterado del contexto. No, digo por la pregunta. No, la realidad es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de inicio tiene competencia para conocer de todo lo que corresponde a violaciones de derechos humanos por autoridades federales. A nosotros nos corresponde autoridades estatales y municipales. Sin embargo, efectivamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene atribuciones para atraer asuntos que considere que por alguna circunstancia son de interés nacional. Partiendo de ese supuesto, y digo curiosamente, el viernes de esta semana que concluyó, nos llegó un oficio en los ya 2 años que llevo aquí colaborando al frente de la Procuraduría. Es el primer asunto que me toca en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos formalmente atrae un asunto, una investigación que además nosotros ya llevábamos muy aventajada y que ustedes lo ubicarán de lo que se generó en una comunidad de Celaya que se llama Rincón de Tamayo, donde hubo un enfrentamiento derivado de un tema de agua. Hubo 14 personas detenidas. Nuestro personal en Celaya acudió, se entrevistó con las 14, se inició la queja, se ratificó por 12 de las 14 personas. Ya habíamos solicitado informes en autoridades, íbamos muy aventajados en esa investigación. Sin embargo, el viernes llegó el oficio de atracción por parte de la presidenta, porque lo tiene que firmar la presidenta de la CNDH, y nosotros el mismo viernes hicimos la entrega digital y el sábado enviamos el paquete vía mensajería de ese asunto, que es un asunto que a partir de esta fecha ya llevará concretamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos con esta atribución que tiene. En esta atribución se la da la Constitución, una ley general, su propio reglamento, llega y te avisa, ¿me la traigo o te tiene que exponer razones? No, está previsto por la ley, por la Constitución y en el reglamento interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, artículo 14, la posibilidad de atraer este tipo de asuntos, pero sí hace ese requisito
que tiene que ir firmado por la presidenta de la Comisión Nacional. Entonces, en este caso, pues ya llegó esa solicitud y ya se les remitió el expediente. O sea, puede ser porque quiere, o sea, tú no. En este momento, lo que aconteció hace algunas semanas en Rincón de Tamayo ya no será investigado por la Procuraduría Local, ya no emitirá recomendaciones. Es correcto. Ya no nos toca a nosotros, por eso decía que es un asunto que nosotros ya llevábamos muy adelantados, si me permiten. ¿Tienes que estar de acuerdo o no? ¿O la Comisión Nacional llega y dice? Es irrelevante si uno está o no está de acuerdo, lo van a hacer si lo quieren hacer. Okay. El ejemplo ahí está, a nivel nacional, la CNDH ha traído varios casos de diversas entidades, en algunas más. Yo digo que en el caso de Guanajuato menos, porque es la primera vez en 2 años que sucede. Y esto tiene un antecedente, porque hace un par de semanas, o una semana y cacho, se dio a conocer en algún medio que precisamente personas de esta comunidad habían ido a entrevistarse con el secretario ejecutivo de la CNDH. Ha habido muchas entrevistas, no me había tocado a mí que hicieran esta solicitud de atracción. Habrá seguramente algunas razones que le habrán expuesto a la CNDH, esas no me las dijeron porque el acuerdo es muy escueto. Simplemente señalan que de acuerdo al artículo 14 del reglamento se considera de interés y que por eso se atrae. Ahora, procurador, me gustaría preguntarle, hay un tema que hace ya algunas semanas, al inicio de este año, pues comenzó a hacerse polémico, y el tema de los protocolos, sobre todo en la revisión para menores de edad. Y la alcaldesa Alejandra Gutiérrez decía que iban a solicitar su asesoría, su acompañamiento, para que pudieran generar un protocolo, porque no existe un protocolo para revisión o intervención hacia menores de 12 años. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ha estado dándose este acompañamiento? ¿No lo han solicitado? ¿Sí lo han solicitado? ¿Cómo va esto? A ver, de entrada a la Procuraduría estamos abiertos a brindar todo tipo de acompañamiento, asesoría, apoyo a cualquier autoridad, a cualquier institución. Lo hemos hecho en el caso de Silao, que un protocolo para atender temas de acoso y hostigamiento sexual y laboral, y lo hemos hecho en otros municipios, aquí mismo en León, que nos han pedido opiniones de algunos protocolos. En concreto sobre este tema, debo señalar que existe un protocolo ya a nivel nacional, un protocolo nacional de actuación primer respondiente, en donde claramente establece cómo se debe de tratar a personas menores de 18 años, incluso segmenta de 12 a menos de 18 y de menos de 12 años, y es muy claro, no hay posibilidad de revisar a personas menores de edad. ¿Sus pertenencias? No hay la posibilidad. Y entonces, ¿qué sucede con lo que hoy es una realidad? O sea, con lo que hemos visto, lo que se vio, por ejemplo, a través de video. Lo que el protocolo establece es que se le tiene que mandar llamar a una persona familiar, tutor de confianza de la persona menor de edad, y adicionalmente a la Procuraduría de Protección al Menor, PEPNAS, conocidos, para que ellos sean los que atiendan este tema. Pero la policía no puede bajo ninguna circunstancia hacer una revisión. Crear un protocolo para eso es violar la Constitución, violar tratados y violar ese protocolo nacional aprobado por una institución facultada a nivel federal. Entonces no hay por qué hacer un protocolo local, o sea, al haber eso. Para eso no se puede crear un protocolo. Nos queda claro. ¿Sí? Ahora, finalmente, un par de personas quieren que te pregunte, procurador, tu opinión de la sentencia, creo que fue el jueves o viernes, tu opinión de la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana en el tema de arraigo y prisión preventiva oficiosa en México, que dice que pues nomás no debería ser y que nos va a valer gorro, yo creo. Pues es que está muy claro, al final del día recordemos que desde 2011 todas las resoluciones emitidas, incluso por esta autoridad que es una corte internacional, son obligatorios acatarlas en nuestro país bajo este principio pro persona, en donde la prioridad es la persona, el centro es la persona, y pues ya está muy claro, digo, realmente ya no hay más que decir. Seguramente los legisladores federales tendrán que entrarle a modificar este tema legalmente, porque ya lo dijo una corte facultada a nivel internacional, está prohibido y que es indebido.
¿Algunos artículos de la Constitución son anticonstitucionales? Por eso tendrán que entrar a revisarle. Es prioridad. Ahora, en este nuevo bloque de constitucionalidad, tenemos que acatar ese tipo de resoluciones. Claro. A fuerza, digo. A fuerza. A fuerza. A fuerza. Pues ya veremos qué pasa. Como siempre, muchas gracias, procurador Vicente Esqueda. Ya conforme vayas avanzando en algunos temas, ojalá nos visites de nueva cuenta, porque si pasa lo que nos dice en el Congreso, va a ser un asunto pues realmente interesante, ¿eh? Es decir, ahí va a ser interesante, ahí que estar al pendiente de los medios, de ustedes, qué es lo que va informando el Congreso del Estado en cuanto a las siguientes etapas. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables, y a su auditorio. Al contrario, son las